Hola, ¿qué tal? Te habla Marbella Rodríguez. En este video te voy a explicar lo que es el método de componentes rectangulares, que corresponde al tema de vectores. El método de componentes es otro método que se utiliza para la suma de vectores, en este caso dos o más vectores a la vez, que se encuentran en un sistema de vectores. A diferencia del método gráfico, este es mucho más preciso, ya que se basa en la representación de los vectores en sus componentes rectangulares. ¿Pero a qué llamamos un componente rectangular? Bueno, un componente rectangular es la proyección de los vectores sobre su eje coordenado en X y su eje en Y. ¿Qué quiere decir esto? Este vector A va a tener un componente en X que llega hasta donde se sitúa el vector y va a tener otro componente en Y, por lo cual este vector desaparecería y solamente quedaría su componente en X y su componente en Y. Debes saber que el vector A va a ser igual a la suma de su componente en X y la suma de su componente en Y al denotar sus valores se usa la expresión de esta forma, ¿okay? Que a este corresponde a su medida en X y a este corresponde a su medida en Y. El valor de cada componente se calcula de la siguiente manera. Para el componente en X vamos a tener que va a ser la magnitud del vector, es decir, si nos dicen que el vector A mide 10, mide 20, el dato que nos den, bueno, esa va a ser la magnitud del vector por el coseno del ángulo que lo separa del eje horizontal. Entonces aquí nos van a proporcionar un ángulo y nosotros debemos de calcular su componente en X a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y su componente en Y va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo. Todo vector puede ser representado por sus componentes rectangulares y hay algo muy importante que recordar. Dependiendo hacia dónde apunten los vectores, como en este caso, o sea, dónde está indicada la flechita, tendremos los valores para estos. Va a ser positivo cuando se encuentre arriba en Y o en la derecha de X y va a ser negativo cuando se encuentre abajo de Y o en la izquierda de X. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el vector menos 3,4. Significa que en la componente en X va a tener 3 unidades de magnitud y en este caso, como es negativo, van a estar hacia la izquierda. Y el componente en Y es de 4 unidades y va a apuntar hacia arriba. Si estuviera negativo, apuntaría hacia abajo. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice el vector A que mide menos 6 y que mide 8 en Y, significa que la componente en X tiene 6 unidades, en este caso hacia acá, porque es menos 6, aquí están los menos 6, y apunta a la izquierda, mientras que la componente rectangular en Y es de 8 unidades y apunta hacia arriba, tal como nos dice esta reglita, para este componente determinado. Ok, bueno, el objetivo es, aparte de indicar los componentes de cada vector, es encontrar la resultante, porque al final la suma de esos vectores nos va a determinar una resultante, que es lo que queremos obtener. Y para encontrar la resultante nosotros vamos a tener que R va a ser igual al vector A, bueno, para este esquema de vectores, al vector B más al vector C. El vector resultante R también puede ser representado por o una recomposición de en X y en Y, o sea, a este vector. De tal forma que Rx solo es la suma de los componentes en X de los vectores involucrados. Todos los componentes que trabajamos en X se van a relacionar para determinar a este vector en Rx. Y todos los componentes que se encuentran en Y o afectados en Y, como por ejemplo este y este, se van a ver involucrados en la resultante. Vamos a entender mejor los conceptos aprendidos con un ejemplo. Nos piden hallar el módulo del vector resultante. Teniendo este sistema de vectores en donde tenemos al vector A con un módulo de 20 y al vector B con un módulo de 10, nos piden el vector resultante, es decir, de la suma de estos dos. Recordando que lo primero que teníamos que hacer era determinar
los componentes. En este caso tenemos para este vector A que está separado de la horizontal 37 grados. Entonces tenemos que AX va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de multiplicarlo por el coseno de 37. Y en el caso de el componente en Y tenemos a la magnitud del vector por el seno del ángulo. En el caso del componente del vector B tenemos que es el tamaño del vector por el coseno del ángulo. En este caso es para el vector, para el componente en X, y para la magnitud del componente en Y tenemos que va a ser igual a el tamaño del vector o magnitud por el seno del ángulo, en este caso 37. Ok, vamos a verlo ya analíticamente. Tenemos este vector A. Aplicamos la fórmula que ya la dijimos, a el tamaño por el coseno de 37, siendo 20 por el coseno de 37, nos queda aproximadamente, si nosotros metemos esos datos a la calculadora, nos queda 15.97. Hacemos un redondeo, este símbolo significa aproximadamente, nos queda 16 para este vector, por eso aquí ya teníamos el ejemplo. Para el componente en Y, tenemos que va a ser 20 por el seno de 37. Si metemos esos datos a la calculadora, nos quedan 12.03, aproximadamente 12. Entonces ya tenemos estos componentes. Desaparecemos este vector y nos quedamos solo con su componente en X, que es de 16, y con su componente en Y, que es de 12. Vamos a trabajar ahora el vector B. A calcular su componente en X. Tenemos que va a ser igual a 10 por el coseno de 37, este ángulo, y eso nos da aproximadamente 7.98. Hacemos un redondeo y queda en 8 para este componente. Ahora para su componente en Y tenemos que va a ser igual al tamaño, que es 10 por el seno de 37. Esto nos queda aproximadamente 6.01. Hacemos un redondeo y nos queda en 6. Ok, ya tenemos el valor de cada componente. Aquí yo ya se los puse. Obviamente se calculó esto primero y ya se anotaron estos datos. 16, 12, 8 y 6. Lo que sigue es analizar hacia dónde están actuando cada vector. ¿Ok? Vamos a trabajar primero el componente en X, que es este. Tenemos dos vectores actuando en él, que es el componente de AX y el componente de BX. Entonces tenemos aquí uno, este verde, que es el de AX, corresponde a 16, y este que va hacia la izquierda, el componente de X, es de 8 o menos 8. Lo podemos poner de esa forma. Podríamos poner aquí solamente 8, pero como estamos indicando que va hacia la izquierda, pues denotamos que es negativo. Recordamos dentro de las propiedades de los vectores que cuando teníamos dos vectores y que un ángulo entre ellos era de 180 grados, la resultante tendría que ser una resta. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a restar estos dos vectores. Siempre se le resta al vector mayor el vector menor, por lo que nos queda de 16. Obviamente va a quedar de este lado porque el vector mayor está hacia un lado positivo, hacia la derecha. Por eso nos queda ese valor de 8. Hacemos esta resta. Ahora vamos a trabajar el componente en Y, que tenemos a este vector AY, que es de 12, y a este vector BY, que es de 6. Tenemos este pequeño que actúa de 6 y este que actúa de 12. Como van hacia el mismo lado, entonces estos digamos que se pueden superponer. Entonces lo que vamos a hacer es sumarlos. 6 más 12 nos queda un vector de 18. Ahora ya tenemos el componente de la resultante, este que es NRX y este que va a ser NRY. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El siguiente paso es estructurar nuevamente nuestro vector o nuestras componentes que obtuvimos. Vamos a recordar que este era de 8 y este era de 18, el de Y. Entonces vamos a hacer una recomposición del vector. NRX es 8 y NRY 18. Entonces lo que nos pide es encontrar la resultante o el módulo de estos.
de la interacción de estas dos resultantes en X y en Y. Entonces nosotros ya sabemos que analíticamente el módulo se calculaba con la raíz cuadrada del componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Sustituimos los valores, aquí está la fórmula, sustituimos valores, lo cual nos queda 8 al cuadrado, que nos va a dar 64, y 18 al cuadrado nos va a dar 324. Esto va a ser igual, seguimos operando a la raíz cuadrada de esta suma, que es 388. Sacamos la raíz cuadrada de 388 y nos da un dato de 19.69. Este es el valor de mi resultante de esta, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces ya vieron cómo todos esos pasos nos llevaron a encontrar de forma más simple, obteniendo los componentes, nuevos componentes de los vectores en uno solo, para formar un nuevo vector y encontrar su resultante. Bueno, pues espero que haya sido muy claro este ejemplo. No importa el número de vectores que tengamos, siempre se va a hacer de esta forma para cada uno de ellos, obtener los componentes de cada uno de ellos y volver a hacer la recomposición tanto en X y en Y para obtener solamente dos valores y obtener la resultante. Espero que haya sido claro. Nos vemos en la próxima.